madre? Bien, bien, qué bueno. Mi nombre es Anderson Pérez Saldívar. Soy oriundo del Distrito Nacional, la capital, pero ya muy pronto me van a dar los papeles de Cibao. Ya tengo unos añitos aquí. Ando con, me acompaña mi sobrino Joan. Está por ahí. Joan está por ahí. Esperando que él también pronto sea uno de los predicadores más. ¿Cuánto van a orar por Joan? Para que lo ore, para que sea yo quien lo acompañe y yo lo voy a predicar. Bien, bien, para mí es un privilegio estar aquí en esta iglesia, Río de Vida. La iglesia Río de Vida, ese lema me gustó mucho, en victoria con Jesús. Pues estamos afinados. Muy bien, excelente. Y vamos a seguir en victoria con Jesús. Muy bien. Es primera vez que estoy aquí. Déjeme decirle que desde que estuvimos en la escuela de plantadores en Santiago, que escuché de aquí de Los Caños, siempre tuve la expectativa de querer venir. De verdad que si Dios me lo concedió, estamos aquí, ya que en esta comunidad hay unas cuantas personas que fueron compañeros míos de trabajo, le venía diciendo a mis acompañantes, y estamos aquí esperando que no sea la primera ni la última vez que conocemos. Bueno, si ustedes quieren, y yo voy a venir, aunque ustedes no quieran, si Dios me manda yo voy a venir, es mejor entonces que ustedes quieran. Ok. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero que me acompañen a una oración. ¿Me pueden acompañar? Amén. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor, Señor, por la bondad que tú tienes, Padre, y por habernos escogido para estar aquí en el mejor lugar del mundo, que es tu casa, Señor. Gracias por este grupo, Señor, que más que un grupo es una iglesia, Señor, la cual es puerta del cielo y casa de Dios. Padre Celestial, dame sabiduría, Señor, guíame, que seas tú que habla a través de mí, y a los que me van a escuchar, Padre, prepara sus oídos, Padre, para que puedan captar el mensaje que tú traes, Señor, no el que yo traigo, sino tú. Yo solamente soy una vasija útil en la cual tú te derramas a través de tu Santo y bendito Espíritu para traer tu mensaje. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señores, Dios hace maravilla, ya el micrófono está bien. Y yo le voy a decir algo, mientras yo estaba ya observando que estaban arreglando, yo dije, no, cuando yo empecé a predicar, que fue en mi lugar de trabajo, cuando es una zona franca, en el comedor a las 12, yo recuerdo que yo comía rapidísimo para predicar. Era sin micrófono. ¿Me entiendes? Ok, la tecnología ayuda, pero si hay que hacerlo la vieja, en los tiempos se hace. Bien, esta semana de mayordomía, la cual empezó ayer, por motivo de razones personales, no pude estar donde me tocaba, pero alguien sí estuvo por mí. Yo soy muy responsable, lo que me conoce sabe que soy muy responsable en cuanto a la predicación. Es primera vez que no asistí a una predicación en sábado, ya que mi padre está delicado de salud. Bien, esta semana de mayordomía es titulada Probados. ¿Cómo es titulado? Probados. A nosotros los que vamos a tener esta semana nos proveyeron de unos libros ya hace unos meses, probados, y yo no sabía que íbamos a predicar de este libro. Pero yo, ¿cómo decirle? Nunca me he adaptado a los temas que envía, sino que los temas yo los adapto a qué. Lo preparamos, sí. Bueno, lo prepara Dios. Yo me dejo guiar de él y él hace lo que él quiera, porque Dios es soberano. Bien. El título del tema que vamos a tratar en esta noche, miren, es curioso, pero es un tema de mayordomía. Mayordomía no solamente quiere decir que sea dinero, le va a tocar un poquito a las madres y a los padres también. ¿Está bien? El tema de esta noche es el tema 3 y es titulado Jacob, el valor de cumplirle a Dios. Jacob, el valor de cumplirle a quién? A Dios. ¿De cumplirme a mí? A Dios. A Dios. De cumplirle a Dios. ¿Cuántos le han hecho promesas a Dios? No levante la mano. ¿Cuántos le han cumplido? Es algo personal. ¿Es algo qué?
Si usted no va a cumplir, no le prometa a Dios que va a cumplir. Bien. Quiero que vayamos a una cita bíblica que está en el libro de Génesis capítulo 28, verso 15. Los que tengan Biblia, por favor me pueden seguir. Génesis capítulo 28, verso 15. Y ahí vamos a comenzar lo que es este tema. Bien, felicité a las madres, ¿verdad? Ok. Muchas felicidades a las madres dominicanas. Digo dominicanas porque yo sé que es posible que este sermón lo puedan ver en otros países. La persona que me va a ver sabe lo que digo. Felicidades para ella también. Bien. Génesis capítulo 28, verso 15, dice lo siguiente: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora yo pregunto, ¿quién está hablando ahí? Dios. ¿Quién está hablando? ¿Y cómo sabemos que Dios es el que está hablando? Porque la única persona que con seguridad te puede decir, oye, ve que yo estaré contigo. En una ocasión Dios le dijo a Moisés que fuera, que iba a mandar su ángel, y Moisés dijo, no. Si tú no vas conmigo, no voy. Si tú no vas conmigo, ¿qué? No voy. Y aquí vemos un personaje privilegiado, el cual Dios no le dice que va a mandar su ángel, sino que le dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Ahora bien, yo quiero que vayamos al contexto, porque hay un personaje al cual Dios le dice esto. Y cuando Dios le habla en la Biblia a alguien directamente, es porque esa persona o ese momento es relevante. No es relevante, perdón. Hay que ponerle atención. Este personaje en el principio se llamaba Jacob. ¿Cuántos han escuchado hablar de ese personaje? De Jacob. Cuando usted le llega a la mente o a la memoria la palabra o el nombre de Jacob, ¿en quién usted piensa? Vamos a ver. ¿En quién piensa? A ver, ¿en quién piensa usted cuando escucha la palabra Jacob? Ayúdenme. En Dios. El nombre engañador. Y cuando usted escucha el nombre Israel, ¿en quién piensa? En Jacob, pero en otro sentido. ¿Un sentido qué? Positivo. Pero cuando es Jacob es engañador. El nombre de Jacob significa engañador. Y vamos a ir al contexto para saber por qué le decían engañador a Jacob o su nombre significa engañador. Tenemos que ir al principio. Tenemos que ir un poquito atrás en el libro de Génesis, no muy lejito, no muy lejos, sino al versículo, vamos a ver el versículo 25 verso 19, capítulo 25 verso 19, nacimiento de Jacob y Esaú. Lo que han leído un poco ya saben a dónde vamos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, versículo 19, capítulo 25. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Qué era la mujer de Isaac? Estéril, era estéril, y oró. Y miren las maravillas de Dios. Contestó Dios esa oración de Isaac doblemente. ¿Cuántas veces? Dos veces. ¿Tuvo qué? Y dice el verso 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Mire qué interesante. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, no mellizos, gemelos. Hay una diferencia entre mellizos y gemelos. ¿Saben cuál es? Que los mellizos se procrean en el vientre, primero en el útero de la mujer, luego en el vientre, cuando van creciendo, y los mellizos están separados en diferentes áreas.
pero los gemelos están juntos en un ¿qué? En un solo saco. ¿Tengo razón, sí o no? Ok, estamos bien entonces. Ok. Dice aquí, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. ¿Cómo era el primero? Era rubio y peludo. Mucha atención a esto. ¿Era rubio y qué? Y peludo. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú. ¿Cómo estaba la mano de segundo? Agarrando, alando. Dominicanamente lo estaba jalando. Como quien dice, hey, aguanta que yo voy primero. Ahí comienza el problema. ¿De quién? De Jacob, que su nombre significa. Es decir, que aún en el nacimiento, Jacob está batallando por engañar al doctor, para él salir primero. Ok. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Desde el principio del nacimiento de Jacob ya hay problemas, porque quería robarle, ¿qué a su hermano? La progenitura. No, en el principio del nacimiento quería robarle el nacimiento. Él quería nacer primero. ¿Quería qué? Nacer primero. Ay, ¿por qué quería nacer primero? ¿Por qué? Vamos a ver. Porque el primogénito era quién? El primogénito era quien recibía la bendición. La bendición o la herencia. O la herencia. Pero ¿qué dijo Dios aquí? El mayor servirá a quién. Pero tiene que cumplirse la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. Muchas personas queremos ayudar a Dios para que cumpla su promesa. ¿Recuerdan a la esposa de Abraham? Abraham le prometió un hijo, el hijo de la promesa. Y tenía Abraham 90 años, 100 años, y no se había cumplido la promesa. Y su esposa hizo ayudarle. Y hubo problemas. Cada vez que el hombre interfiere la mano en la voluntad de Dios, hay que. Y esto pasa aquí también. Vamos a adelantar un poquito. Vamos a adelantar un poquito más. Vamos a ver. Miren, mi querido, la palabra de Dios dice lo siguiente. En el capítulo 25, verso 27, dice lo siguiente. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme, ¿qué? Caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Dice la palabra de Dios que Isaac ya era viejo, que Isaac ya la vista le fallaba, y que Isaac pensaba ya que iba, ¿qué? A morir. Dijo: antes de que yo me muera, déjame darle la progenitura ¿a quién? A Esaú. Pero hay dos cosas. Isaac quería darle la progenitura a Esaú porque era el mayor y era primogénito, era el primero. Pero hay otra cosa también, que quiero que los padres le pongan atención. Era el preferido de Isaac. ¿Por qué era el preferido? Dice la palabra de Dios, porque Isaac vio cualidades en Esaú que le agradaron. ¿Cuáles cualidades? Era feroz, era valiente, era audaz, era cazador. ¿Y a su padre qué? Le gustaba eso. Pero esa es la palabra de Dios, que entonces la madre de Esaú y de Jacob tenía un preferido también. ¿Cómo se llamaba la madre de Jacob? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién me ayuda? La madre de Esaú y Jacob, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿quién me dice? Rachel. Raquel, pues yo le dije que conoció a Raquel. Conoció Isaac a Raquel. Entonces, el preferido de Raquel, la madre de Esaú, y Jacob, ¿cuál era? Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob era más sumiso, siempre estaba en la casa. Cuando la mamá estaba cocinando, y estaba: pásame el cilantro, pásame esto. Y para ella estaba todo bien.
Entonces los padres, madres y padres tenemos que tener mucho cuidado con tener preferido. ¿Con tener qué? ¿Cuántos tienen preferido aquí? Si usted lo tiene, tenga mucho cuidado. Porque siempre hay un recelo en la casa. Siempre, ¿sí o no? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y lo vamos a ver con la Biblia. Y ellos se dan cuenta. Había un recelo, y dice la palabra de Dios que antes de Isaac envejecer, pasó un evento. ¿Cuál fue ese evento? Dice la palabra de Dios que en una ocasión Jacob estaba cocinando, estaba haciendo un guiso, y que Esaú, cuando llegó de cazar, porque era cazador, llegó hambriento y cansado, y Jacob aprovechó la debilidad de Esaú. ¿Cuál era la debilidad en ese momento? El hambre. Y que negoció la primogenitura, la heredad de quién? De Esaú. Le vendió o le cambió por un plato de lentejas, ¿qué? La heredad o la herencia a Esaú. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 26. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Capítulo 27, verso 5. Sí, capítulo 27, verso 5. Recuerden que en el verso 4, Isaac le dice a su hijo Esaú que le hiciera ¿qué? Que fuera a cazar y le hiciera un guiso. Y Rebeca, que estaba oyendo, ¿cuál era el preferido de Rebeca? Jacob. No es Raquel, la mamá de Jacob. Rebeca, ¿eh? Bueno. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac, Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, ¿cuál era el preferido de Rebeca? Quería Rebeca que heredara a Jacob o Esaú. Pero eran ambos hijos de ella. ¿Por qué prefirió a Jacob entonces? Porque era el preferido de él. Porque era el preferido y desde pequeño, ¿qué? Se lo demostró. Entonces Rebeca habló a Jacob: ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora el ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Pero hay un problema. Dice la palabra de Dios que Esaú era velludo y que era cazador. Ahora, ¿a qué huelen los cazadores? A sudor, a grasa de animales, porque cargaban los animales muertos. Herían a montes, o huelían a montes, huelían a hierba, a flores, a vegetación, a animales, porque era cazador. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño, perdón, es que me está volando aquí. Ok, ayúdenme entonces. Capítulo 27 está, ok, me está traicionando el abanico. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Es decir, que ya tenían un plan. Le dice el hijo: madre, pero yo no tengo vello, no hay problema. Vamos a ponerte vello. Madre, pero yo no vuelo como él, no hay problema. Vamos a ponerte a oler como él. Y dice la palabra de Dios que Jacob se llevó del plan de su madre Rebeca. Se puso pieles de animales en los brazos, se untó grasa de animales para oler ¿a qué? A Esaú. Y cuando Esaú, quien estaba cazando, no había llegado, se aprovechó Jacob y fue donde su padre. Le dio de comer, le dio de beber, pero ahí le dice el padre: espérate un momento, pero tú no hueles, eres tú, Esaú. Como que no. Sí, soy yo, padre. Entonces, ¿ahí qué hace? Lo acerca, lo huele, y todavía no está convencido. Le dice: espérate, pero
déjame ver algo. Le toca los brazos y ve que es que hay velludo. Y ahí comienza el problema. Porque entonces dice la palabra de Dios que cuando Esaú llegue a buscar la bendición, ya Isaac se había dado a quién? A Jacob. Tremendo problema. Todavía por ese problema que se formó ahí entre Jacob y Rebeca, su madre, hay una división. Todas esas peleas que ustedes ven entre el pueblo de Israel con el Medio Oriente, esa guerra santa viene de ahí. Comenzó primero con Abraham, es decir, con Ismael e Isaac, y luego continuó. Aquí vemos a Jacob y a Isaac, Jacob y Esaú, dos hermanos de una misma madre, de un mismo padre, gemelos. Entonces, peleando. Cuando Esaú, dice la palabra de Dios, se da cuenta de que su hermano lo engañó nuevamente, salió aquí a buscarlo para matarlo. A buscarlo para matarlo. Miren qué interesante dice esto aquí. Esa falsedad del carácter de Jacob se reflejó luego en la historia de su pueblo. No quedó ahí. Recuerden que luego la palabra de Dios dice que Jacob sale huyendo de su hermano. Su madre lo aconseja y le dice: yo tengo un hermano llamado Labán, ve allá. Pero que en el camino él iba y tuvo un sueño. ¿Qué sueño fue este? Que había una escalera, que ángeles bajaban y ángeles subían, y que veía la gloria de Dios. Entonces en el sueño Dios le promete que lo iba a ¿qué? Cuidar, lo iba a proveer y lo iba a retornar a su casa. Pero si él cumplía. Y entonces Jacob le promete a Dios que le iba a ser fiel, le iba a servir. Pero hay un detalle, y esto quiero que pongan oído. También le promete a Dios dar los diezmos de todo lo que tenía. Ahora yo pregunto, ¿desde el principio había problemas, sí o no? Desde el principio Jacob era un engañador, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿creen ustedes que Jacob cumplió la promesa de Dios? Pero no en su totalidad. No en su totalidad. Jacob sí cumple la promesa que él iba a ser fiel a Dios. Jacob sí cumple la promesa de que volvería, pero en ningún relato bíblico dice que Jacob devuelve los diezmos. Es decir, que sigue siendo engañador, lastimosamente. Y su pueblo, el pueblo de Israel, hereda todo eso, y de ahí se desenlaza todos los problemas de Israel. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque no hay ni una cita bíblica que dice que Jacob devuelve los diezmos. Abraham sí. La palabra de Dios dice que Abraham devuelve los diezmos en Génesis capítulo 19, 17. Después que Dios le concede liberar a su sobrino Lot. Abraham dice: si me ayudas de todo el botín, lo devolveré al sacerdote Melquisedec. Y Génesis capítulo 19, versículo 17 lo comprueba. Dice aquí lo siguiente. Un detalle que muchos pasan por alto es que aunque Jacob prometió devolver el diezmo a Jehová, que fue su tercera promesa, extrañamente el registro bíblico no indica que lo hiciera. La Biblia es clara y específica al mostrar el cumplimiento de cada promesa de Dios y de cada voto de Jacob. El silencio de la Biblia, más que una omisión, es una admisión de falta. Hay dos detalles que el texto resalta en cuanto al cumplimiento de Jacob y sus votos. El primero es que Dios tomó seriamente que Jacob cumpliera lo que había dicho. Dios tomó seriamente ¿qué? ¿Saben lo que está diciendo mi querido aquí? Que cuando usted le hace una promesa a Dios, Dios lo toma en serio. Y si usted no la cumplió, es mejor que no tome. Ahora, de algo sí yo estoy seguro, de que si Dios le promete algo, lo cumple. Así como Dios le prometió a Jacob que estaría con él, así lo cumplió. Y eso lo vemos en el capítulo 32, versículo 22. Vayamos allá. Dice lo siguiente: y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó
a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Pero Dios estaba con él. Ahora, ¿creen ustedes que fue para algo bueno que Labán persiguió a Jacob? Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Si usted se da cuenta, Jacob prometió a Dios ser fiel, pero aún después de esa promesa no cumplió ni con el diezmo ni con la promesa de ser fiel, porque engañó a su tío. Lo engañó cuando puso las varas para que todas las ovejas salieran del color que él quería, la que Labán le dijo que iban a nacer. Lo engañó cuando tomó sus 2 esposas, a Lea y a la mayor, y se la llevó. ¿Y creen ustedes que Labán, cuando lo persiguió, fue para algo bueno? Pero dice la palabra de Dios que Dios le prometió a Jacob que iba a estar con quién. Con él. A Labán no alcanzó, pero no pudo hacerle daño porque Dios le reveló el sueño que no lo tocara. Dice la palabra de Dios también en el capítulo 33 que Jacob vuelve a tener problemas. ¿Quién estaba persiguiendo a Jacob? ¿Creen ustedes que Esaú se había olvidado de que Jacob lo había engañado? Dice la palabra de Dios: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú. Se libró de Labán, pero venía ¿quién? Entonces tenía que tenerle más miedo a ¿quién? ¿Y venía solo Esaú? No venía solo. Y los 400 hombres con él. ¿Cuántos hombres con Esaú? ¿Y con cuántos hombres iba Jacob? Con sus 2 esposas, sus criados y sus hijos. ¿Creen ustedes que podía hacerle frente Jacob a Esaú? No. Pero hace algo interesante Jacob, que divide su familia. Y dice: por si Esaú viene, por lo menos me quede una familia, quede descendiente. Por ahí vuelve Dios y cumple la promesa a Jacob de que no iba a estar ¿qué? Solo. Aún Jacob no cumpliéndole a Dios, Dios es fiel y verdadero. Si Dios le prometió a usted que va a estar con usted, va a estar ahí. Pero es mejor que seamos fieles a Dios y no infieles. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios. ¿Creen ustedes que Dios no había tratado con Esaú? Así como trató en sueño con Labán, también trató en sueño con Esaú. Yo me imagino a Dios diciéndole: no toques a mi siervo Jacob, porque de él haré una gran nación, como se lo prometió. Y Dios lo cumplió. Dice la palabra de Dios que antes de este encuentro, antes de Jacob encontrarse con Esaú, salió a vagar, y que un sueño le vino y se recostó en 2 piedras grandes. La tomó como almohada. Dice la palabra de Dios que en ese sueño, mientras él soñaba, tuvo una gran batalla con un ser que no era humano. Dice la palabra de Dios que mientras rayaba el alba, ese ser que no era humano le decía que lo soltara porque rayaba el alba y tenía que irse. Muchos predicadores ilustran esto de la siguiente manera: que era como un hombre fuerte, fornido, un guerrero, estuviera luchando con un niño. Y que ese niño era Jacob, quien lo agarraba y luchaba. Y el ángel le decía: dime cuál es tu nombre. Y él le dijo: soy Jacob. Y dice: no te llamarás Jacob, te llamará Israel, porque has luchado contra los hombres y has vencido, y has luchado contra Dios también y has vencido. Y Jacob, en medio de la lucha, decía: si no me bendices, no te vas. ¿Y creen ustedes que ese ser sobrenatural, si quería, no mataba a Jacob? ¿Creen ustedes que si ese ser sobrenatural
hubiera querido, no se va de ese lugar. Ese ser sobrenatural era el mismo Dios, era el ángel de Dios. Pero aún así Dios sigue siendo fiel a su palabra. Y le dijo que iba a cuidar a Jacob, que iba a hacer de él una gran nación. Y así lo hizo. Mis queridos, en esta semana de mayordomía titulada Probados, así como Dios probó a Jacob, aunque Jacob fue engañador, siguió siendo engañador, Dios siguió siendo fiel a su promesa. ¿Hay alguna persona aquí que le gustaría que Dios siga siendo fiel con él? ¿Hay alguna persona aquí de los que me están escuchando? No tiene que contestarme porque yo estoy así. ¿Le ha prometido a Dios que va a cambiar su vida? ¿Hay alguna persona aquí esta noche que me está escuchando que le ha prometido a Dios que es posible que deje algún vicio, alguna debilidad, de que va a cambiar y que su nombre va a cambiar también? Cuando Dios cambia el nombre de una persona en la Biblia, es para bien. ¿Te gustaría, tú que estás ahí sentado, que Dios cambie tu nombre y que te llame hijo de Dios? ¿A cuánto le gustaría? Amén. ¿Puedes ponerte de pie ahí donde está y tener una oración conmigo? Oremos. Padre celestial, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, mira que estamos aquí en tu casa, Señor Todopoderoso. Te ruego y te pido, Señor, que nos des una bendición especial a todas las personas que estamos aquí, Padre. Que tú bendigas esta iglesia, Señor. Que tú bendigas a cada persona que está aquí, Señor, representando un hogar. Que tú lo dirijas, Padre. Que tú continúes siendo fiel, pero también que esas personas que han prometido algo, que sean fieles también. Mira que tenemos debilidades, Señor, pero solamente en ti podemos ser fuertes, Padre. Danos esa fortaleza que nos falta para seguir en tu camino, Señor. Señor, mira que esta iglesia tiene muchas personas que son nuevas en la fe, Padre, y tendrán muchos obstáculos, muchas pruebas, Padre, pero serán probados como el oro fino, Señor, y tú le darás la victoria en el nombre de Jesús. Padre, bendice esta semana, síguenos probando, Señor, pero que seamos hallados, Señor, probados positivamente, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga. Espero vernos pronto, si Dios lo permite.